Entonces, acá tenemos la gráfica, ¿sí?, que habíamos realizado el día de ayer. Observamos que cuando incrementamos el tiempo de maquinado de la primera máquina, podemos tener un pequeño incremento también en el resultado final. Fíjense, Z original era 128. Hemos incrementado en una unidad el recurso o el tiempo disponible que teníamos para la restricción 1 y el nuevo resultado, que es este, de acá, se ha incrementado a 142. Posteriormente, también hemos hecho el incremento en la restricción 2, solamente en la restricción 2, y podemos observar un incremento de la misma manera, ¿no es cierto? De 128 ha incrementado a 130. Ahora bien, el día de hoy lo que vamos a ver son los rangos de cambio, ¿sí? Intervalos de factibilidad también se los conoce. Los más conocidos como intervalos de factibilidad. ¿Por qué? Porque nos dice justamente, el día de ayer recuerdo que alguien me preguntó, ¿y qué pasaría si es que esto solamente funciona para el incremento en una unidad? ¿Podríamos incrementar en más o menos? Algo así era la pregunta. Entonces, existen rangos, ¿sí?, en los cuales la solución todavía va a ser factible, ¿ya? ¿Qué es esto de solución factible? Es decir, que a simple vista podemos nosotros, como en estos casos, recorrer, ¿sí?, la recta de la primera restricción o de la segunda restricción y vamos a generar nuevos resultados, ya sea incrementando o decrementando también podría ser, como hemos visto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si en algún momento esto ya no es posible? Vamos a ver. ¿Cuáles son estos rangos de cambio? Para la máquina 1, el mínimo que nosotros podíamos obtener, ¿cómo se lo determina? Para la máquina 2, el mínimo, ¿sí?, que nosotros podríamos cambiar, es decir, decrementar, ¿cómo se determina? Lo propio para el máximo. Esto les voy a explicar un poquito mejor con la ayuda de nuestra gráfica. Fíjense, aquí tengo el ejercicio resuelto. Aquí simplemente están las rectas que nosotros hemos trazado para el incremento, ¿no es cierto? Aquí está. Si, por ejemplo, para que no se pregunten por qué esta recta está acá, esto simplemente era la paralela, ¿no es cierto? Cuando incrementábamos la restricción 1 de 8 a 9, generábamos un nuevo punto que es este que está aquí, ¿sí? Y obviamente lo propio para la restricción número 2, ahí tenemos, y se generaba lo que es el otro resultado, ¿ya? Entonces, un momentito, yo voy a despejar nuestra gráfica para que todos ustedes puedan observar. Vamos a agrandar incluso un poco más, ahí lo podemos ver. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Estos rangos de factibilidad que nos dice, primero, nos vamos a enfocar, por favor. Esta restricción, ¿sí?, es con el lado derecho menor o igual a 8, ¿no es cierto? Pero si nosotros movíamos esta restricción un poco hacia la derecha, es decir, incrementábamos en 1, generábamos esta otra solución Z2, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuánto siempre puedo ir hacia la derecha y puedo seguir incrementando, ¿no es cierto? Y fíjense que en algún momento dado voy a llegar a este punto, voy a llegar a esta intersección. ¿Y qué pasa si yo sigo? Entonces ya no va a haber solución, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, es este el rango de factibilidad. Lo propio, ¿sí?, lo propio decrementando, es decir, cuánto yo puedo ir bajando, fíjense, hasta que llega un punto donde ya no hay solución, ¿sí? Cuando ya se pierde la factibilidad. A eso se refiere. Y fíjense, originalmente está acá. Escuchen bien lo que voy a decir. La restricción 1, ¿sí?, puedo yo incrementar o decrementar su lado derecho en tanto pueda desplazarse sobre la restricción número 2. Porque fíjense, hasta acá voy a poder tener una intersección con la restricción 2, ¿no es cierto? Y se va a generar una región básica factible, decrementado. Pero hacia el otro lado, y fíjense lo que estoy haciendo, estoy moviendo, va a llegar un punto en el cual
ya no va a haber una intersección, obviamente en el primer cuadrante, con la restricción número 2, ¿no es cierto? Entonces, les repito, escuchen bien, el rango de factibilidad se va a generar en tanto la restricción 1 pueda desplazarse sobre la restricción 2, ¿ya? Ese sería el rango de factibilidad para la restricción 1. Vamos a acomodarla donde estaba. Y de la misma manera, la restricción número 2, vamos a tratar de tomar la línea, ahí está. Va a existir para la restricción 2 el rango de factibilidad en tanto ésta pueda desplazarse sobre la restricción 1. Fíjense lo que estoy haciendo. Desde acá, ¿sí? Va a existir resultado siempre y cuando pueda intersectarse con la restricción 1 hasta estos puntos. Fíjense. Porque más allá ya no va a existir solución, ¿no es cierto? Ya no va a haber región básica factible. Pero en tanto pueda desplazarse en el primer cuadrante, respetando la no negatividad, obviamente, de x1, x2, ¿sí? En ese lapso, ¿sí? Va a existir alguna solución. Entonces, esos son los rangos de factibilidad, ¿sí? Gráficamente les he querido explicar de esta manera para que sea más sencillo de comprender. Ahora bien, analíticamente, ¿cómo yo puedo saber el intervalo en sí? ¿Desde qué número hasta qué número? Fácil, ¿no es cierto? Si yo tomo, por ejemplo, para la restricción 1, me dicen, solamente va a ser este rango desde que puede intersectarse con R2, ¿sí? En este punto, hasta que puede intersectarse con R2 también en este otro punto. Fíjense, el mínimo y el máximo, ¿ya? Entonces, tengo que tomar, obviamente, los puntos, ¿sí? Extremos de intersección, que serían justamente, les voy a señalar acá, este punto, ¿ya? Donde se intersecta, obviamente, con la no negatividad de x2, y este otro punto, donde se intersecta con la no negatividad de x1. ¿Por qué esos puntos? Porque fíjense que más allá no va a haber solución, solamente va a haber solución desde este punto hasta este otro punto, ¿correcto? Y es eso lo que vamos a hacer de manera analítica. Bien, entonces habíamos mencionado el mínimo. ¿Desde qué punto hasta qué punto podría ser? ¿Sí? Vamos a tomar acá para la evaluación o para el reemplazo. Fíjense, el punto que yo tengo acá es de 0 en x1 y 2.67 en x2. Les voy a mostrar dónde estamos ahorita. Estamos en este punto, ¿sí? De 0 en x1, fíjense, aquí tengo 0 en x1, aquí estamos, y este punto que está aquí es el 2.67. ¿Cómo he obtenido ese punto? Simplemente con una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Es intersección de líneas nada más. ¿En qué punto se está intersectando? Con la recta de la no negatividad. Tenemos en x1, 0, y en x2, ¿cuánto es? Aquí está, 2.67, en ese punto. Ahora bien, si nosotros reemplazamos en la restricción número 1, fíjense que esto es simplemente la restricción número 1, ahí está, este está, hemos obtenido que cuando x1 es 0 y está, ¿cuánto vale x2? 2.67. Resultado 2.67. Para la maximización, reemplazo en la misma restricción, estamos viendo para la máquina 1, si quieren podemos colocar acá inclusive, esto es de R1, se sobreentiende, pero no importa, para que no haya ninguna duda, estamos reemplazando en la restricción R1. En el mínimo, donde choca, ¿sí? Cuando x1 es 0, ¿cuánto vale x2? Reemplazo y ya tengo el mínimo. Para la maximización, ¿sí? En la misma restricción, tuviera que reemplazar en x2, 0 y tengo que ver dónde choca en x1. Veamos en la gráfica.
en este caso, ahora necesito saber cuál es este otro punto, el máximo, fíjense. En este caso creo que es 8, ¿sí? No sé, vamos a ver ahorita. Entonces, en x2, 0, fíjense, y en x1 lo máximo sería este 8. Veremos si realmente es 8 para el reemplazo. Les repito, eso simplemente se saca con la intersección, ¿ya? Ahí está, x1, 8, x2, 0, ¿sí? El máximo entonces había sido 16. Ahora bien, estos dos resultados son muy importantes porque nos van a dar justamente ese intervalo del que estamos hablando. Nos dice, vamos a tener el mismo precio dual en ese pequeño intervalo. Vamos a mostrar acá. Mismo precio dual de Y1 igual a 14. En el intervalo de 2.67, cambio para el lado derecho de la máquina 1 hasta 16. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos el lado derecho igual a 8, fíjense que este intervalo es muy importante, lo voy a colocar en rojo. ¿Qué significa? Nosotros tenemos acá el lado derecho 8, ¿no es cierto? Significa que tú podrías ir decrementando hasta, no sé, 3, digamos, ¿no? Y el precio dual, la Y sub 1, va a seguir valiendo 14. Es decir, que si nosotros vamos decrementando esto a 7, nosotros tenemos el resultado 128,8, ¿no es cierto? Aquí está, con 8, el resultado de Z es 128. ¿Qué pasa si le decrementas a 7? Y1, ¿cuánto valía? Valía 14. Entonces sería 128 menos 7, ¿no es cierto? Lo que sería 121. Muy bien. ¿Hasta dónde puedes reducir? ¿Puedo reducir a 7? Sí. ¿Puedo reducir a 6? Sí. ¿Puedo reducir a 5, 4, 3? Sí. ¿Puedo reducir a 2? Fíjense que ya no. Entonces, lo mínimo que podríamos reducir sería hasta 2.67, ¿correcto? Donde puedo ir restando directamente, si yo conozco el valor de la variable dual correspondiente, que en este caso es Y1, puedo ir restando por cada unidad que vaya disminuyendo, menos 14, menos 14, menos 14, al resultado final. Ahora, exactamente lo mismo al otro lado, ¿no es cierto? Puedo incrementar hasta 16. Nosotros hemos incrementado en este caso de 8 a 9, ¿no es cierto? Puedo ir incrementando a 10, a 11, a 12, ¿sí? A 15 y hasta un máximo de 16, ¿sí? Contamos cuántas veces, por ejemplo, fíjense aquí de 8 a 16 serían 8 veces. Entonces, ¿cuánto se incrementaría Z? 8 veces 14, ¿no es cierto? 128 más 14 más 14 más 14, 8 veces y tenemos el nuevo resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo incremento a 17? No, entonces ahí ya no puedo utilizar Y1 igual a 14. Necesito realizar otros análisis y otros procedimientos para ver qué es lo que pasaría, ¿correcto? Entonces, de eso se tratan los intervalos de factibilidad. ¿En qué tanto o en qué trecho, en qué intervalo todavía es factible la solución Y sub 1 para la restricción 1? Exactamente de la misma manera, tengo que sacar para Y sub 2 o para la restricción 2. Fíjense que aquí tengo para la máquina 2, recordemos que esto es para la restricción 2, lo anotaremos nomás, ahí está. Bien, ¿cómo saco el mínimo? ¿Cómo saco el máximo? Acá fíjense que lo único que tengo es el lado izquierdo de la restricción 2 correspondiente, esta parte, ¿no es cierto? X1 más 3 veces X2. Recordemos, la recta 2, ¿sí? La restricción 2 se tiene que desplazar por la restricción 1. Vayamos al gráfico para poder comprender de mejor manera. Entonces, esto lo vamos a dejar en su lugar, R1. Obviamente los cambios se pueden realizar uno a la vez ya, por si acaso, para hacer el análisis. Entonces, a ver, tenemos, vamos a tratar de tomar la recta 2. Ahí está. Muy bien, la recta 2 entonces, se puede desplazar
de sobre R1 nada más, ¿no es cierto? Fíjense que ya tengo un punto. Tendría el punto 0,4, ¿sí? Si no estoy mal, y tendría el punto, no, en realidad aquí sería 4,0, ¿sí? 4,0, x1, 4, x2, 0, y aquí arriba tendríamos el punto 0,8, ¿ya? Tendríamos entonces estos dos puntos. Vamos a dejar ahí la recta y vamos a ver un segundito para el reemplazo. Entonces, el mínimo. En este caso, el mínimo tendríamos en x1, 4, en x2, 0, como habíamos visto, ¿no es cierto? Estamos acá. Ahí. ¿Sí? Este punto de intersección. Ahora bien, nos genera un resultado, 4. Vamos a cambiar de color. Ya tenemos el mínimo. Y para el máximo, obviamente, vamos a reemplazar con 0, 8. x1, 0, x2, 8. Resultado, 24. Y aquí tengo el intervalo de factibilidad para la restricción 2 o para el lado derecho de la restricción 2. Nos dice, el mismo precio dual, en este caso, y es sub 2 valía 2, si no estoy mal, el mismo precio dual y es sub 2 va a ser factible en este intervalo, de 4 hasta 24. Y lo mismo, ¿no es cierto? Acá tenemos el lado derecho para la restricción 2, que es 8. ¿Hasta cuánto puedo yo disminuir este lado derecho? Simplemente hasta 4. Si disminuimos hasta 3, entonces ya no puedo utilizar este precio dual y sub, o sí, y sub 2. Y lo mismo, puedo incrementar el lado derecho de 8, 9, 10, etcétera. Fíjense que aquí puedo incrementar hasta 24. Entonces acá tengo el intervalo de factibilidad o los rangos de cambio para la restricción 2. Nuevamente, ¿qué pasa si esto yo lo incremento, quiero que sea 25, por decir? Entonces ya no podemos utilizar este precio dual, ¿sí? Porque en tanto nosotros estemos dentro de este intervalo, puedo ir incrementando o decrementando a razón de 2 el resultado de Z. Fíjense, si aquí el original en Z es 128, yo incremento la segunda restricción de 8 a 9, ¿sí? Fíjense, vamos a tener entonces un nuevo resultado, ¿sí? Correcto. Sería de 2 en 2, sería 130, aquí está. Si nosotros incrementamos de 8 la segunda restricción a 9, se genera la que está acá arriba, ¿no es cierto? La paralela de arriba de la restricción 2 se genera Z sub 3, que sería 130. Si incrementamos de 8 a 10, pongámosle, entonces vamos a generar una nueva paralela acá, restricción 2, y el resultado sería más 2, ¿no es cierto? En realidad más 4 del original, 132. Y así sucesivamente voy a ir sumando cada vez que va incrementando por cada unidad. Y lo propio cada vez que vaya disminuyendo cada unidad, voy a ir disminuyendo el resultado de Z a razón de 2. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer un pequeño análisis. Espero que todo esto haya estado comprendido gráficamente y analíticamente. Bueno, la explicación justamente para que se puedan complementar. ¿Qué pasa? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si tuviera que elegir solo una máquina para aumentar la capacidad? Alguien que me comente, por favor, siéntanse libres de encender su micrófono si gustan o me pueden dar un comentario en el chat. Ustedes van a llenar todos estos análisis, no lo voy a hacer yo. ¿Qué pasaría? Les repito, si solamente nos dieran a elegir que podemos incrementar la capacidad en una sola máquina. En la máquina 1, que sería la restricción 1, o en la máquina 2, que sería la restricción 2. ¿Cuál elegirían ustedes y por qué? Inge, tal vez sería bueno eh, aumentar la capacidad a la máquina 2 porque tiene mayor rango de que llega hasta el 24 a diferencia del 16. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguna otra opinión? Dije, estoy de acuerdo con mi compañero de que podemos aumentar en la máquina 2 porque su valor unitario sobre recursos es menor que el anterior, que de la máquina 1.
Muy bien, correcto. ¿Alguna otra persona más? Nadie. Entonces, todos están de acuerdo en que podríamos, si pudiéramos elegir, incrementaríamos en la máquina 2. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo, chicos? ¿O hay alguien que piensa que tal vez podríamos incrementar en la máquina 1? Ya, nadie, ¿no? Bien, a ver. Correcto. Les voy a plantear el siguiente esquema o la situación. Pónganle ustedes que son los responsables de elegir cuál de las dos máquinas tienen que incrementar en su rango, ¿no es cierto? Y obviamente su jefe, ¿qué es lo que les va a pedir? Necesito ganar más. Sí, ustedes van a decir, miren, jefe, aquí tengo este rango de cambio para el maquinado 2, que nos podemos desplazar. Fíjense, este intervalo es muy amplio. Puedo desplazarme desde 4 hasta 24. Entonces, obviamente, si yo quiero incrementar, voy a cambiar el rango para la máquina 2. Puedo cambiar desde 8, pónganle aquí, incremento hasta 24, que es el máximo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que hacemos ese cambio. Bien, desde 8 a 24, ¿sí? Desde 8 a 24, ¿cuál es la diferencia? De 8 a 24. Alguien que me diga cuál es la diferencia de 8 a 24. Está fácil, chicos. 16, ingeniero. 16, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces tendríamos que incrementar el resultado de Z a razón de la variable dual correspondiente? Es decir, 16 veces 2, ¿no es cierto? 16 por 2, ¿sí? Fácilmente lo sabemos, es 32. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado original? Z1, que es 128, más 32. ¿Eso cuánto nos da? Nos daría 160. A ver, vamos a tratar de colocarlo por acá. Yo voy a colocar en, no sé, otro color para que lo puedan distinguir. Aquí en Z igual a, perdón, en el cambio para la restricción 2 que llega a 24, ¿sí? El nuevo Z se está incrementando mucho, ¿no es cierto? Voy a tener un Z igual a 160. Si gustan, ustedes pueden corroborar esta información, por favor. Yo lo voy a llevar hasta allá para que no se confundan. Esto es cuando realizamos el cambio hasta 24, ¿sí? Este correspondiente de aquí. Muy bien. Compararemos. Este otro intervalo, lo máximo que puedo sumar es hasta 16, ¿no es cierto? De 8 a 16. Obviamente, de 8 a 16, ¿cuántas unidades tenemos? 8. Entonces, aquí yo puedo incrementar la solución de Z1 de 128 hasta 8 veces 14. A ver, multiplicaremos y 8 veces tengo que multiplicar por 14, eso me da 112, más 128, el Z para este máximo que yo podría cambiar. Vamos a tratar de, a ver, ojalá que no se nos desconfigure. Ahí está. Tenemos entonces un Z igual a 240. Muy bien. Vamos a modificar 240. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, chicos? Fíjense, ustedes me han dicho, sería mejor incrementar en la máquina 2, en la restricción 2. ¿Alguien me puede explicar por qué no ha ocurrido como hemos pensado? Si yo he incrementado hasta lo máximo en la máquina 2, estoy ganando un máximo de 160, ¿sí? Del original que era 128, obviamente hemos incrementado. Pero si yo cambio la restricción 1, es decir, el lado derecho de la restricción 1 correspondiente a la máquina 1, hasta su máximo, fíjense que tengo un Z mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, esto sería lo ideal, pero ¿por qué no nos hemos dado cuenta de qué es lo que ha pasado aquí?
¿Alguien me podría explicar? ¿Qué ha pasado, chicos? Si el intervalo es mucho mayor en la máquina 2 o para la restricción 2. El precio dual de Y1 es mucho mayor que el de Y2. Exacto. Entonces, fíjense que no es tanto el rango en sí donde se pueda desplazar mi restricción. Lo que más nos va a importar acá es el resultado de la variable dual, porque por cada unidad que tú incrementes, dependiendo de la restricción, no importa si es R1 o R2, nos tenemos que fijar cuánto va a subir o cuánto va a disminuir mi resultado de Z final. Entonces, por cada unidad que nosotros vayamos a incrementar en el lado derecho de R1, voy a subir a razón de 14 por cada unidad. En cambio, en la restricción 2, por cada unidad que nosotros vayamos a aumentar en el lado derecho de la restricción 2, solamente vamos a subir o vamos a incrementar Z a razón de 2. Por cada unidad, más 2, más 2, más 2. Entonces, fíjense que no nos conviene, ¿no es cierto? Nos conviene incrementar por cada unidad más 14, más 14, más 14. Hay una brecha gigantesca, ¿no es cierto?, entre estos dos. Ahora bien, si yo les dijera, bueno, si en este caso fuera el modelo de minimización, ¿cuál nos conviene incrementar? Obviamente nos va a convenir incrementar Y2, ¿no es cierto? Porque, o perdón, decrementar, porque voy a ir disminuyendo de 2 en 2. ¿Sí? Entonces se tienen que dar cuenta, chicos, por favor, que lo más importante es el valor de las variables duales. Es por eso que estas se llaman los precios sombra o los valores marginales, ¿correcto? Muy bien, espero que haya quedado claro esto. Entonces acá me imagino que tengo más o menos la respuesta. Ahí está en la máquina 1 porque Y1 es 14 y Y2 es 2. Recuerden que vamos a ir incrementando a razón de cada una de las variables duales. Ahora bien, pregunta. Si el costo de adicionar una hora a las máquinas, no importa cuál, es decir, estamos adicionando de 8 a 9, ¿no es cierto?, para la máquina 1 o estamos adicionando de 8 a 9 para la máquina 2, nos dice. El costo de adicionar una hora a las máquinas es de 10 pesos. ¿A cuál de las máquinas sería aconsejable incrementar la capacidad? ¿A la máquina 1 o a la máquina 2? A la máquina 2. ¿Sí? La máquina 2 entonces, a ver, veremos. Hemos adicionado una hora, me dicen, ¿no es cierto? Una hora y quiero adicionarlo esto a la máquina 2. Si adiciono esto a la máquina 2 en una hora, mi resultado final de Z va a incrementarse en 2, ¿no es cierto? Sería de 128 a 130. Como tal, tenemos acá en el ejercicio, ¿verdad? Hemos adicionado de 8, aquí está, perdón, la máquina 2 de 8 a 9 y el nuevo Z que hemos obtenido es Z3 130. Ese es tu incremento, ¿no es cierto? O tu ingreso, creo que era en este caso. Pero nos está diciendo, al adicionar una horita, nos va a costar 10 pesos. Entonces, por mucho que nosotros incrementemos en 2 unidades nuestro resultado final de 128 a 130, nuestro costo va a ser 10. Entonces, ¿cuánto en realidad estaríamos ganando? Si le tengo que restar 10, estaríamos ganando 120, ¿no es cierto? Y nuestro resultado de Z estábamos ganando o estábamos teniendo 128, ¿no es cierto? 128, hemos subido a 130 y hacer ese cambio nos ha costado 10 pesos. Ah, entonces el resultado real es 120. ¿Nos conviene o no nos conviene? No nos conviene, ¿no es cierto? Obviamente. Pero ¿qué pasa si nosotros incrementamos esa hora a la máquina 1? ¿Sí? De 8 a 9 a la máquina 1, otra vez. Realizar ese incremento en una unidad, le vamos a sumar de 128 hasta, en más 14, hasta 142, ¿sí? De 128 hasta 142. Este es el cambio en una unidad que teníamos para la máquina 1. Pero al hacer
eso nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta adicionar esa ahorita, nos cuesta 10 pesos. Lo que significa que este 142 le tengo que restar 10. Mi resultado real, 132, ¿sí? Entonces, fíjense que sigo obteniendo ganancia. De 128 por lo menos estoy subiendo en 4 unidades hasta 132, considerando el costo por hacer este cambio. Entonces, otra vez, chicos, no depende, ¿sí? No depende del rango, ¿no es cierto? Depende de la variable dual o el precio sombra. Aquí tengo. A la máquina 1, porque incrementamos 14, pero si eso nos cuesta, realizar eso nos cuesta 10 pesos, entonces tengo por lo menos 4 pesos de ganancia. Y en la máquina 2 tendría 2 de ganancia, pero el costo es 10, entonces tendría 8 pesos de pérdida. Bien, chicos, necesito que empiecen a despertar, por favor. Tercera pregunta. Si se incrementa de 8 a 13, ¿sí? Para la máquina 1, ¿cuál sería nuestro cambio en Z? Calculadoras, no se lo pueden hacer mentalmente. Estamos en la máquina 1, ¿sí? Estamos incrementando de 8 hasta 13 horas. ¿Cuál sería el cambio en Z? 20. 20 me dice. A ver, veremos. De 8 a 13. ¿Sí? Primero tenemos que ver cuántas unidades, ¿no es cierto? De 8 a 13 hay 5 unidades. Entonces estoy incrementando en 5 unidades. 5 veces es lo que tengo que sumarle a mi precio final, ¿sí? La variable dual. 5 por 14 sería en realidad 70. Otra vez. Estoy incrementando de 8 a 13 la máquina 1. ¿Cuántas unidades estoy incrementando? Porque yo ya estaba en 8, ¿no es cierto? Para que llegue a 13 estoy aumentando 5 unidades más, ¿correcto? Y por cada unidad que aumente, ¿sí? El precio final Z se va a incrementar a razón de mi variable dual correspondiente, que en este caso de la máquina 1 es Y1 igual a 14. Entonces, 5 veces 14 tengo que aumentarle al resultado original, que era 128, si no me equivoco, más 5 por 14, que en realidad sería 198. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, por favor, con esto. Nuevamente aquí me imagino que está. Para Y1, ¿sí? El rango factible es de 2.67 hasta 16. Ahora, si estamos incrementando hasta 13, por lo tanto, el incremento nos dice, vamos a mostrar directamente, el incremento queda dentro del rango, ¿no es cierto? Y se incrementa 5 horas, dando un ingreso de 5 por 14, que sería la variable dual, igual a 70. Sumados al total serían 128. Muy bien. ¿Qué pasa si se incrementa de 8 a 20? Bueno, esto diremos para la máquina 1. Aquí. ¿Sí? De 8 a 20, pero para la máquina 1. ¿Cuánto se incrementaría Z? ¿Nadie? Nada, chicos, tarea para la casa. 168 más, ingeniero. 168. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, a ver, sí, veremos. Está bien. Alguien que Eh, tenga. A ver. 16, pero 70. Sería 296. 296. A ver, mucho más. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ingeniera, 196. Sí, El sí. incremento sería 168, pero sumándole al Z ya inicial sería 296. Ya, muy bien, correcto. Estamos sumando muy bien. creo que es ¿Alguien se 200. da cuenta de otra cosa? Es 256 porque nuestra restricción es hasta 16, por tanto aumentaríamos solo 8 horas, no 12.
Inge, una pregunta. Sí, Aquí el precio que estamos haciendo, Y1 igual a 14, no afectaría después de 16 sería otro, porque estamos aumentando a 20. correcto. ¿Sí? Fíjense, estamos sacando los intervalos de factibilidad, chicos. Gráficamente les voy a explicar. Nos dice, para la máquina 1, puede decir el rango es desde 2.67 hasta 16, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Lo que ha pasado es de que, a ver, veremos esta es la restricción 2. Sí, lo que estamos incrementando es la restricción 1, ¿no es cierto? Lo máximo que podemos ir es hasta este punto, ¿verdad? Hasta, aquí nos sale hasta 16. Pero si yo les digo vamos a incrementar a 20, estamos moviendo hasta por aquí. Y fíjense que aquí ya no voy a tener resultado. Entonces, no es de memoria ir sumando, ¿no es cierto? Y eso que en la explicación anterior les he dicho, sí, de 8 a 13, el 13 sí está dentro del rango, ¿no es cierto? Aquí adentro está entre 2.67 a 16, está el 13. Entonces sí podemos sumar y sacamos este resultado. Y les he preguntado, de 8 a 20, ¿cuánto va a ser el nuevo Z? Y ustedes directamente han disminuido, bueno, de 8 a 20, mejor dicho, han sacado que es 12, lo han multiplicado por 14 y lo han sumado a 128 y me han dado el resultado, ¿correcto? Entonces, no, su compañero nos hace notar que en realidad no tuviéramos que utilizar el mismo y es sub 1, ¿sí? Igual a 14, porque este y es sub 1 solamente te sirve para incrementos hasta 16. Y aquí yo les estoy pidiendo un incremento hasta 20, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar, pero vamos a perder la factibilidad. Estos intervalos se llaman, fíjense, intervalos de factibilidad para los rangos de cambio. Esta y es sub 1 solamente la vas a poder utilizar para cambios, ¿sí? Desde mínimo 2.67 hasta un máximo de 16. Pero si nosotros queremos ir más allá, ya sea incrementando o decrementando, vamos a tener que realizar un análisis post-óptimo. Esto es negro nomás. La respuesta correcta sería, no se encuentra dentro del rango. El máximo es 16, por lo que se requieren mayores o más cálculos. Y el análisis posterior a esto se llama análisis post-óptimo. ¿Ya? Entonces, fíjense que en todas estas preguntas es muy importante analizar todos los factores. ¿Ya? Bien. Habiendo hecho este análisis, vamos a pasar a lo que son los cambios en los coeficientes de la función objetivo, es decir, en las CJs. Correcto. Tenemos el mismo ejercicio. En base al ejemplo 1 nos dice, tenemos la función objetivo maximización de Z, que es igual a 30x1 más 20x2. Tengo las dos restricciones, máquina 1, máquina 2. En ambas se trabajan hasta 8 horas y este es el original. Aquí no hay ningún cambio por el momento. Y x1, x2 mayor o igual a 0. Ahora bien, gráficamente les voy a explicar. Vamos a ir viendo acá si tengo la gráfica de R1. No, es esta. Ya, aquí está. Bien, entonces, otra vez. Tengo mi resultado, ¿no es cierto? Este es el original. Aquí no estoy cambiando absolutamente nada, ni de R1 ni de R2, nada. Este es el original y aquí tengo la recta de Z. Aquí tengo mi recta de Z. Recuerden que nos hemos dado un número para Z y el resultado, ¿sí? Si es maximización, hemos simplemente recorrido y aquí tengo el resultado en Z, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué pasa si es que nosotros, en vez de alterar los lados derechos de nuestras restricciones, ya sea de R1 o sea de R2, de R1 o R2, ¿qué pasa si nosotros cambiamos los coeficientes en la función objetivo Z? Fíjense qué es lo que estoy cambiando. Ya no estoy cambiando estos lados derechos, eso ya lo hemos hecho en el punto anterior. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar estos coeficientes en la función de Z. Este 30 y este 20 vamos a cambiar. ¿Qué es lo que pasaría?
Gráficamente lo que pasaría es lo siguiente. El punto solución 3.2 en X y 1.6 en X2, 3.2 en X1, 1.6 en X2, ese punto se mantiene, ¿ya? Es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es Z1. Gráficamente, ¿cómo se ve? Vamos a tratar de hacer esto. Gráficamente, lo que va a pasar es que en un mismo eje o sobre su mismo eje, esto va a empezar a girar. Bueno, ni modo, no voy a poder realizarlo ahora. Vamos a hacer de manera manual. A ver. Eso es. Lo que va a pasar es esto. Fíjense, estoy trazando diferentes rectas de Z, pero va a ir girando sobre su mismo eje. Lamentablemente, en este caso no quiere girar. Ahora sí, digamos así. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ir girando, ¿sí? Sobre el mismo eje, sobre este mismo punto que es 3.2 y 1.6, va a ir girando la recta de Z, ¿ya? Esto sucede cuando estamos cambiando nosotros los coeficientes en la función objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir obteniendo diferentes valores de Z, obviamente, ¿sí? Este 128 va a cambiar, pero el punto solución, X1 3.2 y X2 1.6, va a mantenerse, va a ser exactamente el mismo. Entonces, fíjense aquí yo ya tengo en la gráfica justamente lo que les he señalado. El punto va a ser como un eje, no se va a mover. Y en base a ese eje va a ir rotando la recta de Z1. ¿Y de dónde a dónde puede rotar nuestro resultado de Z? Solamente se va a poder mover, fíjense, entre las restricciones, entre R2, ahí está. Entre R2, ¿sí? Fíjense, hasta R1. Solamente puede rotar en ese espacio, entre R2 y R1, tanto para incrementarse como para decrementarse, da lo mismo, ¿sí? Pero no podríamos utilizar esta misma, ¿sí? Si quisiéramos rotar más allá, es decir, fuera de ahí digamos ya no nos sirve, fíjense, ya no está entre R1 y R2, está entre, no sé, R1 y ni siquiera está entre los hiperplanos, ¿verdad? Entonces solamente se puede mover de R2 hasta R1, ahí. Bueno, hasta la misma recta R1, hasta la misma recta R2. Solamente se puede mover en ese espacio, ¿correcto? Más allá ya no nos sirve. Muy bien. Habiendo dado esta explicación, ¿cómo podemos obtener estos rangos de cambio? Los intervalos de factibilidad, pero para los coeficientes de la función objetivo Z. La estructura de la función objetivo es la siguiente. Tengo Z igual a C1, X1 más C2, X2. Esta nos dice, debe quedar entre R1 y R2. Correcto, ¿no es cierto? Aquí están las rectas. Entre R1 y R2 nada más se puede mover. ¿Cómo se la determina? Fíjense, acá tengo la notación que me dice A sub 1, 1 dividido entre A sub 2, 1. ¿Recuerdan qué notación era esta? Estos son los coeficientes que acompañan a nuestras variables de decisión en cada una de nuestras restricciones. Fíjense, este coeficiente es en la restricción 1 que acompaña a la variable de decisión 1. Este que está acá abajo es el coeficiente en la restricción 2 que acompaña a la variable de decisión 1. ¿Sí? Entonces, pero no se preocupen tanto de saber la notación en específico. Simplemente nos vamos para X1, ¿sí? Y para en la restricción 1 y en la restricción 2. Fíjense, el coeficiente en X1, la restricción 1 es 2. El coeficiente
para X1 en la restricción 2 es 1. Entonces aquí sería 2, 1. ¿Correcto? Ahora bien, es esto el término o el factor que yo quiero determinar. Este. Y lo propio en X2. Me fijo cuáles son sus coeficientes de X2 en la restricción 1 y en la restricción 2. Me fijo. Aquí está es X2. Su coeficiente en la primera restricción es 1. Su coeficiente en la restricción 2 es 3. ¿Sí? Entonces es eso lo que vamos a anotar. Aquí tengo 2 y 1 que he sacado de aquí, ¿no es cierto? 2 y 1. Y para X2, 1 y 3. 1 y 3. Sus coeficientes, fíjense, C1 y C2, aquí está, de X1, 30, de X2, 20, ¿sí? Todo en división. ¿Qué significa? Significa que estos coeficientes, ¿sí? Me van a servir o los podría yo cambiar simplemente si están dentro de este intervalo. A ver, vamos a ver de manera con decimales, ¿ya? Fíjense, aquí tendría el menor 1/3 y el mayor 2. No se preocupen tanto esto del orden, podría salirnos al revés o correspondientemente, no hay ningún problema. Acá simplemente yo estoy organizando. Acá voy a tener 3 medios que sería 1.5, ¿no es cierto? Y aquí tengo el menor es 1/3 y el mayor es 2 enteros, ¿no es cierto? 2 sobre 1, 2. Simplemente he ordenado la información. Muy bien. ¿Qué significa entonces? Significa que esta división de los coeficientes de X1 y X2 tiene que estar dentro de este intervalo, desde 1/3 hasta 2. ¿Correcto? Ahora bien, en este caso, a ver, en este caso, si el rango nos dice es de, aquí lo vamos a poner, de 0.33 a 2, que ahora sí ya está en decimales. 1/3 es 0.33, ¿no es cierto? Y 2, ahí está, de 0.33 a 2, para que la división de los coeficientes C1 entre C2, ¿sí? Pregunta, ¿qué pasaría si se incrementa en 5 cada ingreso? Veremos si todavía es factible. ¿Qué me está diciendo acá? Cada ingreso lo debo sumar o le debo sumar 5. Significa, aquí mis ingresos son 30 y 20. Y aquí me está diciendo, incrementa en 5 cada ingreso. ¿A cuánto tuviera que incrementar? A 30, 35, fíjense, de 20, 25. Entonces, ¿cómo tengo que analizar? Tengo que analizar si la división de estos coeficientes de X1 entre X2 está dentro de este pequeño intervalo. Si está, entonces puedo sacar una nueva solución. Si no está, entonces, lamentablemente, tengo que hacer otros cálculos. Fíjense, aquí ya tengo yo la división. 35 dividido entre 25, resultado 1.4. Me fijo, 1.4 está en el rango de cambio, en el intervalo de factibilidad de 0.33 a 2. Sí, sí está. Entonces, por lo tanto, vamos a descubrir acá, lo que me dice es que si está dentro, ¿sí? Está dentro, permanece óptima ¿en qué? En los puntos o en el punto eje que les había dicho que no se va a mover, 3,2 y 1.6. 3,2 para X1 y 1.6 para X2. Lo que está pasando es que está rotando un poquitito, ¿sí? Nuestra recta de Z está rotando un poquitito, pero todavía está dentro de desde R2 hasta R1 o desde R1 hasta R2, ¿sí? Por lo que vamos a obtener un nuevo Z. Fíjense, solamente vamos a reemplazar los valores de X1, que es 3.2, los valores o el valor de X2, que es 1.6. Y vamos a multiplicar por sus nuevos coeficientes. Sería 35 por 3.2 más 25 por 1.6, resultado 152. Ahora bien, vamos a hacer un análisis un poquito mayor. Nos dice, si la relación queda
fuera del intervalo, se necesita más cálculos, es decir, debemos realizar un análisis post-óptimo. Por ejemplo, no sé, a ver, un otro resultado nos habría, un otro ejemplo, qué sé yo, si tuviéramos que subir 40, todavía no, 45 y 35. 45 dividido entre 35, 1.28. Tendremos que hacer 30 dividido entre 20, todavía funciona. Entre 10. Ya, digamos que esto lo vamos a cambiar a 40, ¿sí? Y esto lo vamos a cambiar a 10. Digamos que ese es el cambio que queremos hacer, por decirles algo. Estoy realizando este cambio que no corresponde. Si nosotros dividimos estos coeficientes, fíjense, 40 dividido entre 10, como nos pide acá, C1 dividido entre C2, acá tuviéramos, a ver, 40 dividido entre 10, ¿no es cierto? Resultado sería 4. Esto, fíjense, este 4 no está dentro de nuestro rango de factibilidad, ¿sí? No está de 0,33 a 2, no está mucho más allá. Entonces, si está fuera, como aquí nos dice, si queda fuera del intervalo, se necesitan más cálculos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Un análisis post-óptimo. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Correcto? Gráficamente ya no podemos hacer más. Muy bien. Entonces, esos serían los análisis para los rangos de factibilidad, tanto para los lados derechos como para los coeficientes en la función objetivo. Muy bien. Si, por ejemplo, acá nos dice, si C sub 1 entre C sub 2 es igual a 2.5, nosotros ya hemos hecho un ejemplo similar, no está dentro del intervalo, ¿qué es lo que hacemos? Un análisis post-óptimo, y eso sería todo. Aquí tendría que terminar, si yo les pido gráficamente, realiza, digamos, ¿no? Este cambio, me dicen, obtienen este intervalo, me dicen, esta cantidad no está dentro del intervalo, se necesita más cálculos, análisis post-óptimo y punto. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Vamos a, les voy a dejar este ejercicio para que ustedes puedan realizar, bueno, puedan determinar el rango de cambio para los lados derechos, ¿sí? Analizar cada uno de los siguientes cambios. Fíjense, les estoy dando acá cambios para R1 hasta 10, para R1 hasta 15, R2 hasta 8, R2, 1. Determinar el cambio de rango para C y analizar los cambios, ¿no es cierto? Para C tengo una función objetivo, voy a cambiar a 15 y a 12 sus coeficientes, y por otro lado voy a cambiar a 10 y a 12 sus coeficientes. Esta es la función objetivo original. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Obviamente deben resolver por el método gráfico, ¿sí? Y sobre el original, realizar todos estos cambios que les estoy pidiendo acá. Esto es para el día miércoles. Ya saben que el lunes y el martes no vamos a pasar clases por los que es feriado. Pero bien, hasta acá no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Ingeniera, para una función objetivo con más variables, no se podría aplicar este método, ¿cierto? Correcto. Entonces, solamente cuando tenemos dos variables de decisión, ¿no es cierto? Entonces, tal vez gráficamente se podría realizar en 3 dimensiones, pero ya mucho show, ¿no es cierto? Vamos a realizar solamente, y hemos aprendido a realizar en 2 dimensiones, X1, X2 nada más. Ahora, ¿qué pasa si, como su compañero menciona, tenemos más variables? Ya no se puede analizar gráficamente de manera sencilla, quiero resaltar. Lo que sí se puede hacer es un análisis de manera analítica, que es lo que vamos a ver en el análisis post-óptimo. ¿Correcto? Bien. Bueno, me imagino que todos ustedes quieren terminar las clases lo más pronto posible. En este caso, no nos vamos a dar receso, vamos a ir directamente a hacer el análisis post-óptimo.
Pero como yo sé también que es mucha información, vamos a ver uno de los cambios, ¿sí? Para empezar, solamente uno de los cambios. Y el día miércoles ya vamos a empezar con, o bueno, vamos a terminar el resto de los cambios. Bien, vamos a ver entonces lo que es el análisis post-óptimo. Que les mencionaba, qué es lo que pasaba cuando van fuera los cambios de nuestros intervalos, ya sea para los coeficientes o para los lados derechos. Se requieren más cálculos, ¿no es cierto? Nos decía. Entonces, estos son los cálculos que se requieren. Me dice, cuando se pierde la optimalidad o factibilidad, es necesario la determinación de una nueva solución óptima. Ahora bien, quiero resaltar, por favor, y espero que no sea necesario volverles a explicar cuál es la diferencia entre optimalidad y factibilidad, ¿sí? Muchas veces tendemos a equivocarnos